Ahí Podemos está. decir, ¿ya? Bueno, compañeros, yo aquí encontré en el artículo 15 constitucional que habla sobre la celebración de los tratados para la extradición de los reos políticos, aquellos delincuentes que del orden común que hayan tenido en su país. Aquí en este artículo nos comentan, compañeros, que por lo tanto, como es una garantía individual, por lo cual, a pesar de que el artículo 133 de esta Constitución, los tratados internacionales son de la Suprema Nación y existen la prohibición de esas mismas, o de esa misma materia en la extradición. También aquí determina que aquellos convenios internacionales que vayan en contra de las garantías serán inválidos. Es un ejemplo que aquí yo encontré en este artículo, que sería, por ejemplo, una orden de aprehensión en contra de un presidente de Colombia si llega a México y lo detienen. No sería entregado a las autoridades de aquel país, sino a este país. Por lo tanto, se le nombraría como reo político, tanto como por ahí en el artículo 16 constitucional, también aquí nos comenta que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sin ningún procedimiento judicial. Toda vez que sin ninguna acta constitutiva del juez no podrán meterse a ningún domicilio. También nos comenta que no podrán liberarse una orden de aprehensión si por la autoridad judicial sin que proceda una denuncia o alguna querella ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Y en caso de la desafragancia, cualquier persona lo puede detener en caso de que haya hecho su hecho ilícito. Ningún iniciado podrá ser detenido por más de 48 horas, así lo establece esta Constitución. Voy a pasar en el artículo 17 constitucional, que aquí nos refiere que es la administración de justicia, que es gratuita y pronta y completa, que debe ser hacia el gobernado, o sea, hacia nosotros en este caso. Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma, por eso existen los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, donde puede ser alguna querella o alguna denuncia en contra de algún servidor público, o en su caso ante una persona. En el artículo 18 constitucional nos refiere la prisión preventiva. Aquí la pena, es decir, es, es como un ejemplo, no es un ejemplo muy burdo, es por ejemplo, no es lo mismo que agarren a una persona borracha o borracho, que haga una falta administrativa que lo prevenga a una cárcel municipal, que por ejemplo es aquí en Lagos. Y en otro, y en otro lado sería, por ejemplo, que haya un delito mayor, que por ejemplo un homicidio o un robo calificado, eso se sancionará en el reclusorio, por ejemplo aquí en San Pedro. Esos son los ejemplos que encontré de este artículo, que también nos comenta que se desarrolle el sistema penal y cumplir sus penas. También nos habla de situaciones como delitos federales, por ejemplo el narcotráfico, en donde los estados y la federación deben de convenir la posibilidad que el delincuente cumpla la penalidad en un centro penitenciario de alta seguridad. Nos habla sobre los reos mexicanos y extranjeros, nos dice y nos comenta que si será mexicano y cometes un delito en otro país y eres juzgado y sentenciado en ese mismo país, pues en su momento puedes cumplir tu pena en un centro penitenciario mexicano o está en viceversa. En el artículo 19 constitucional nos habla del auto de formal prisión que exija al juez que conoce y debe de resolver la situación dentro de las 72 horas constitucional. En el proceso, momento que se haya puesto a disposición del juez o del juzgado, resuelve la situación de inmediación. Aquí, por ejemplo, entraría el juez de control, que el juez de control, en cuanto al Ministerio Público lo vaya a consignar ante el juez de control tiene la obligación para poder resolver su situación jurídica, pero que no pase más de 72 horas, porque en su caso los deben de dejar libre por
En el artículo 20 nos dice que tienen que ser públicas para que las partes presenten sus alegatos, para que armen un proceso y debe de dar continuidad. Aquí en este artículo nos comenta con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, nos comenta sobre los principios de este sistema, que por ejemplo algunos es proteger al inocente, esclarecer el hecho ilícito, que todas las audiencias que se hagan en presencia de un juez y ante el Ministerio Público y, y el desahogo de las pruebas y los alegatos. En el artículo 21, ya para aquí terminar con esta breve explicación, es la imposición de una pena. Nos comenta que es exclusivamente de la autoridad judicial y quien investiga los delitos es el Ministerio Público, quien también apoya la policía investigadora, que por ejemplo son los policías investigadores. Aquí entra también la fuerza única, que cualquier elemento, tanto policía municipal, policía investigador o inclusive hasta policía federal, pueden detener a cualquier persona en el lugar de los hechos y pueden poner a su disposición correspondiente ante el Ministerio Público. Por lo tanto, pues eso sería todo por el momento.